Algo muy interesante, ustedes se expongan, Fabián tiene un premio chéverísimo preparado, espero que sea motivación para poder hacerlo bien. Mentiras, a veces sin el reward es más chévere cuando se hace sin el reward, pero el reward a veces ayuda, ¿no? Como que vamos un poquito más y hay algo para ganar, no solo demostrar que soy el mejor o el proyecto más interesante. Por mi lado me fue bien, por ahí mandé una foto del día cuando estaba ya presentando. Como todo, el profesor también se asusta un poquito cuando uno está presentando en frente de los tops en el área. Entonces, pues uno también le tiembla la voz, ¿cierto? Paulina. Me para allá en el atril con el proyecto que tú hiciste y tú estás convencidísimo que es lo mejor del mundo y va a cambiar todo y, mejor dicho, es lo mejor de este planeta y pues una persona como otro investigador te pregunta algo y te hace copiar. Eso es normal. Simplemente pues cada vez uno lo hace tantas veces que ya es normal. Cada vez está uno más suelto, más tranquilo, estoy más seguro de lo que hago. Y a uno no le tiembla la voz, es que al principio no le tiembla la voz. Y más que es en inglés, se pueden copiar. Pero ya, no sé, digo yo, creo que ya alcancé una madurez de que entiendo cómo funciona la conferencia y no me asusto si me preguntan. Antes, por favor, pregúntenme porque no me hagan perder el viaje hasta allá para que no me hagan preguntas. Eso es lo más aburrido. Claro, cuando está uno en la primera conferencia es como, uy, ojalá Dios mío no me pregunten nada. Nadie. No me hagan preguntas. Y apenas alguien levanta la mano ya está usted temblando. Por más que sea muy sencilla la pregunta, tú ya estás temblando. Ya no. Ya es al contrario. En serio, me saca la piedra cuando hago ese esfuerzo para ir hasta allá y que no me pregunten nada. No, eso es lo más frustrante. Y espero que ustedes también lo entiendan, por favor. Cuando tú te paras al frente en un salón de clases, que es como por ahora este es nuestro escenario, ¿no? Por eso todos los profesores ahora, proyecto final. Es porque no solamente queremos ver si entendiste lo que vimos todo el semestre, sino que empiezas a perder ese miedo. O sea, si tú hiciste el proyecto, pues ¿por qué te preocupa ponerlo? Antes con emoción, ¿cierto? Y si no me preguntan, antes siéntete frustrado. O sea, ni siquiera una pregunta. O sea, tanto trabajo para que nadie me haga ni una pregunta. Uy, eso es frustrante. Porque tú quieres que te hagan preguntas. O la pregunta es buena y que te beneficien. Pero también hay preguntas porque está la competencia ahí. El que está ahí está compitiendo contra lo que tú estás diciendo. Y probablemente tú estás diciendo, mira, el algoritmo de Chang et al es muy malo. Me gané. Y Chang et al están sentados ahí. Entonces, pues Chang et al se va a enojar y va a preguntar, a veces de forma ideal, ¿cómo así que está mal? O sea, si esa persona también duró años haciendo su algoritmo para que ahora tú digas que está mal. No, no está mal, perdón, es que el mío es un poco mejor. Tanto de PSML o error cuadrático medio un poquito más pequeño. No te ofendas, señor Chan. En serio, eso puede pasar. Y tú tienes que saber manejar eso. Porque en serio, esas personas están ahí. Y te van a preguntar con más rabia donde tú respondes algo de esa manera. Bueno, esta hace parte de la competencia. Y esa sí de competencia es así. No como en los cursos que cada uno es como asustado de que se burle el compañero del lado, ¿cierto? O lo mira uno mal, o lo hace reír, le pica el ojo para que ríe y la embarre. No, eso no pasa a nivel internacional. Está competido de verdad. Y son experiencias muy chéveres. Es lo que les puedo compartir. Me fue muy bien, me hicieron 3 preguntas, 2 preguntas me pusieron nervioso. Una pregunta solamente fue clarificar una ecuación que está ahí. Por estas 2 preguntas y fueron como con veneno. Pero tú también sabes preguntar con veneno. Y quedas súper por ahí, no se sonríe, ¿no? Como, oye, esto, la diapositiva 15, ¿puedes decirlo por favor, la diapositiva 15? ¿No? Mira, tú mostraste que esa curva ahí da mejor que tal. ¿Por qué me dices que da mejor? ¿Por qué dices que da mejor? Si no todo inocente, pues dice, pues por tal y tal razón. Entonces te empiezan a preguntar, bueno, pero eso genera este otro problema que tú no lo nombraste. ¿Tuviste el problema o no? Y tú sabes por dentro, me pillaron.
Sí, uno dice como, yo intenté no mostrarlo porque es, claro, tu método es muy bueno, pero casi siempre viene, yo les he dicho a ustedes que hay trade-off, siempre. O sea, tú ganas en esto, pero casi siempre sacrificas en otro lado. Eso es lo normal. Pero lo más elegante es cuando tú lo aceptas y lo dices de frente. Digo, mira, le gana tu método, es más preciso, pero te demora el doble del tiempo. Ya, eso es lo que yo quiero. Pero si no lo dices, la persona que está ahí, ¿cómo sabe? Te pregunta, pero súper polite. Eso. Oye, ¿no tuviste este problema? Y ahí empieza uno como, ¿será que digo que sí? ¿Será que digo que no? No, ahí ya no es como en el colegio, en la universidad, que dice como, no, no, yo no tengo problemas. No, tienes que ser muy responsable, porque la persona te va a decir, ¿estás seguro? Ya, cuando te hacen la pregunta, ¿estás seguro? No, ya te cogieron, ¿no? Acéptalo. Tienes que decir, sí, tuve el problema, pero pues no fue tan grave porque mira que al final el resultado está bien. Pero si quieres ahorita en el café, te doy más detalles de qué pasó. Esa es la forma de poner porque ya viene el otro speaker, ¿no? Eso es rápido. Te dan 5 minutos y ojalá te salga la campana de que timbra y tienes que bajar. Si no, se arma ahí el problema. Porque el otro dice, no, 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 ¿cómo así? No, explíqueme. Si tienes tiempo. Entonces también hay que manejar el tiempo muy bien, de que si te dan 15 minutos para presentar, pues tú utilizas casi 13 para que al final pregunten 2 personas, pero si se arma el problema, te salve la campana, te alcanzas a bajar y ya con un café más calmadamente, pues tú dices, la verdad es que sí, no es el problema grave. Pero este resultado que mostré fue el mejor. Ya. Y seguimos. Eso pasa. Eso pasa. Y todos los investigadores hacen lo mismo, tranquilos. Todos muestran el mejor resultado, el que más sorprendente, el que me traquea, hace el tracking súper bien, la cara la veo hermosa. Sí, eso pasa. Nadie va a decir, mira el resultado tan horrible que me... No, no. ¿Quién ha salido a decir eso? No, mire el iPhone 13 que no detecta a estas 2 personas. No, no, no. Muéstrame el que... No, los 2 gemelos los detecto. Sorprendente. Pero tú te vas a los detalles y obviamente encuentras que hay cosas que no se dicen. Pero eso es parte normal de la investigación. Entonces, lo más sensato, y se lo digo de una vez, es que tú aceptes los errores de una. Diga, sí, tuve estos problemas, mi método tiene estas desventajas y estoy trabajando para poder resolver. Ya, pregunten lo que quieran. Yo no estoy ocultando nada. Lo estoy aceptando. Listo, se acabó. Entonces, esas 3 preguntas, todos fueron súper hacia la yugular, fueron muy bien respondidas. Y el evaluador quedó feliz, y yo también quedé feliz, y después nos tomamos un café y hablamos más tranquilos y uno dice más detalles de lo que hizo. Es lo normal. Es lo normal. Entonces me fue bien, gracias a Dios, estoy de vuelta al país. No vuelvo, estamos en récord. Después les cuento que no viajen en esa aerolínea. Está cada vez peor, viajar en avión está cada vez peor, no solo por los precios, sino súper incómodo. Súper incómodo, no tiene ni para reclinar ya la silla. Y pues como yo soy alto, yo no dije nada. Como yo soy alto, pues para la normal, pues es muy incómodo. Y yo digo, uy, ya, suéltese los cinturones, voy a reclinarme. No, no se puede reclinar. Entonces fue un viaje desastroso, llegué muy cansado. Anoche llegué muy cansado, pero bueno, hoy tocaba presentarse a las 8 de la mañana, como dice mi jefe, si no, pues tengo problema. Y ya, no sé si hay alguna pregunta antes de darle el paso a Fabián. Ya están acá ahí todos con proyectos, espero que sí, todos con proyectos. Por favor, aprovechen el tiempo. Hay unos chicos que van a quizás ocuparse la otra semana, el 14. Ramiro va a ir a pelear por la universidad. Tenemos un luchador de Ascun. Entonces, por favor, los que están con Ramiro, esta semana necesitamos que por favor hagan un mayor esfuerzo para que la otra semana vaya feliz y casque a todos allá en Dungas. Sí, lleve abriguito, ¿ya? Sí. No sale nada. ¿Listo? Fabián, hoy estamos con segmentación. Esa es la área de investigación en la que está Fabián en este momento, más o menos. Segmentación de materiales. Que sea el momento también. Oye, yo no te he felicitado, Fabián. A Fabián le fue aceptado un paper en CDPR. ¿Alguien sabe qué es CDPR? ¿CDPR? ¿Nadie sabe qué es CDPR? No pueden salir de este seminario sin saber qué es CDPR. Es el quiz. ¿Qué es CDPR?
CVPR, por favor busquen qué es CVPR. Nos aceptaron un trabajo relacionado con lo que vas a mostrar hoy, ¿no? CVPR. Es en junio. Es la mejor conferencia de Computer Vision en el mundo. La mejor conferencia de Computer Vision en el mundo. Yo estoy muy contento de decirlo, yo no lo había hecho y esperé hasta este momento precisamente porque no lo había hecho en público, y es que a Fabián le aceptaron un trabajo en CPR en uno de los workshops, que es un workshop organizado por la comunidad latinoamericana de Computer Vision e Inteligencia Artificial. Aún siendo workshop, es muy difícil de poder tener un paper aceptado allá. Entonces, Fabián, muéstranos qué te aceptaron. Enséñales lo que nos aceptaron, y en serio, es un objetivo cumplido. Yo soy muy feliz, espero que Fabián también lo esté, porque es muy difícil y ya lo logramos desde el pregrado. Entonces, muy interesante. Fabián, por favor, segmentación. Bueno, ahorita les voy a mostrar el paper. No lo tenía preparado porque no lo iba a mostrar. No tenía pensado mostrarlo, pero sí, igual es algo que me tiene muy contento y que sí les dedicamos bastante trabajo y fue bastante esfuerzo, y al final no lo aceptaron y está muy bueno. Entonces yo en esta sesión se va a tratar de la tarea de segmentación, y si ustedes se fijan en la mayoría de los cursos de Computer Vision en Internet que ustedes encuentran en las universidades de Estados Unidos, casi que esta tarea está en la segunda sesión, la tercera sesión, y es de los más básicos. Entonces nosotros decidimos ponerla al final porque nosotros quisimos agregarle un valor, y es que sea segmentación, pero no solo con Deep Learning, no solo con los métodos tradicionales de Computer Vision, sino también que sea con otras modalidades. Entonces, hay modalidades que nos permiten hacer segmentación a partir de información física. Entonces, a partir de la polarización con la que nos llega la luz, a partir de la BRDF, que luego se les voy a explicar, a partir también de la firma espectral, que es lo que hemos visto, también a partir de la forma en que se refleja la luz, la forma en que haces el depth. Por ejemplo, cuando tú haces el LiDAR, envías los fotones, pero la composición del material por dentro, hay algunos fotones que alcanzan a pasar. Entonces, esos fotones que pasan, cómo se reflejan, es único para cada tipo de material. Entonces, también podemos hacer segmentación de esa forma. Entonces, segmentación es una tarea muy grande. Pues a mí es casi que mi tarea favorita porque es la que más información semántica te da de una imagen. Entonces, no es como, digamos, clasificación o detección de objetos o otros tipos de tareas que tú simplemente lo ves como una caja negra y ves el resultado y ya. O sea, no ves cómo es el proceso, cómo es que se va formando, sino que simplemente tienes el resultado y ya. Cambio de segmentación, tienes un resultado en altas dimensiones, que es muy rico de información y es utilizado en los robots, en aviones, en los coches, vehículos autónomos, para hacer sus tareas. Entonces, casi que hoy en día cualquier sistema de computer vision que quiera tener un gran rendimiento necesita hacer esta tarea de segmentación. Entonces, primero, pues definamos como tal, para que todos estemos en el mismo marco, qué es la segmentación. Entonces, pues les presento otra vez a mi gato, Pucholo. Entonces, la segmentación es clasificar los píxeles de una imagen en regiones destacadas. Esa es la tarea en general. Entonces, como ustedes ven, ahí tengo la imagen de mi gato, la pasé por un modelo, en este caso, que para los que no los conozcan, es el de Meta, Sam. Entonces, él me entrega una segmentación y me divide la imagen en ciertas regiones. Estas regiones, a priori, no tienen significado, pero se puede hacer una relación semántica. Entonces, cuando hacemos esa relación semántica, hablamos de segmentación semántica. Entonces, si vemos, hay una región para todo el gato, hay una región para toda la pared, hay dos regiones para la parte posterior del colchón, la parte superior. Entonces, esta separación, imagínense un robot. O sea, un robot ya puede decir en qué parte de lo que está viendo está el gato y a lo mejor puede esquivarlo o puede hacer otra cosa. Eso es en general segmentación. Entonces, pues, aquí, por ejemplo, está este gato, está esta imagen y quiero saber dónde está el gato. Entonces, pues, simplemente eso es la segmentación. En este caso sería segmentación binaria,
porque lo que estoy resaltando es los píxeles en los que se encuentra el gato, y los que son grises o pues negros en este caso, pues son los en los que no está. Hay esos tipos de segmentaciones. Segmentación binaria, que es 1 o 0, o segmentación multiclase. Entonces, puede ser gato, colchón, pared, etcétera. Así es como se ve la segmentación. Entonces, la segmentación se hace a nivel de píxel, no es a nivel de toda la imagen o de ciertas regiones, sino que esas regiones se forman al agrupar muchos píxeles. Entonces, pues, las clases, tenemos que dejar definidas las clases y a cada clase le asignamos un valor numérico. Entonces, pues, en ese caso la persona es el 1 y claramente en la parte derecha, pues, podemos ver la región de la persona, la región de las plantas, etcétera. Aquí pues, y aquí es importante que lo noten, y es que la segmentación tiene las mismas dimensiones que la imagen original. Entonces podemos hacer esa relación 1 a 1 para saber qué hay en cada píxel de la imagen y poder actuar y tener más información. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Porque pues esta es la tarea y es el resultado. Tenemos que tener un método para hacerlo. Entonces, pues primero les voy a hablar de los métodos de Deep Learning y luego vamos a pasar a una segmentación específica que es segmentación de materiales, que en vez de gato, pared, colchón, lo que me interesa es saber qué material hay en la escena. Entonces, quiero saber si hay metal, si hay vidrio, si hay papel. Y esa información de qué están hechas las cosas es muy interesante para, por ejemplo, los robots, porque, pues no sé si han visto ese TikTok de objeto pastel. Entonces, según cómo ellos identifiquen las cosas, pueden actuar y pues tomar una acción u otra. Entonces, los materiales nos ofrecen esa comprensión específica de qué están hechas las cosas y cómo actuar. Entonces, para la parte de Deep Learning, esta parte es como, ok, una imagen es muy grande. Si voy por cada píxel, imagínense, cada píxel pasarlo por una red, no, o sea, tendríamos casi que millones de redes por cada imagen. Entonces, es un approach que queda inválido. Otro approach puede ser por parches. Entonces, tomamos la imagen, tomamos parchecitos de cada parche, lo que hacemos es tomar el píxel central y lo pasamos de nuevo por una red. Entonces, en la primera, gato está bien, en la segunda gato, en la tercera dice pared, pero en la imagen, en ese parche que tomó, pues hay una parte de gato. Entonces, si ignora el resto de píxeles, se está perdiendo información. Entonces, también es un approach que no es válido. El approach que es el estado del arte prácticamente en Deep Learning es utilizar una red sobre toda la imagen. Entonces, al tener una imagen, en este caso de H por W, alto por ancho, con 3 canales, porque es RGB, la pasamos por una red que en este caso es un encoder-decoder, que lo que va a hacer es extraer características y irlas comprimiendo hasta el punto en el que se llega a un espacio latente mínimo, que luego se va a expandir a partir de los features maps que sacó de la compresión. Y la salida finalmente será del mismo tamaño, H por W, pero por C, donde C es las clases que tenemos. El número de clases debe estar definido y pues eso ya va en la arquitectura de la misma red y todo eso depende de los features maps internos, las dimensiones van a variar según ese canal C. Normalmente ese canal C pues no se llega a tantas dimensiones, sino que está reducido por ahí en 10, 20, pero nunca al nivel de H y W. Siempre H y W van a ser mucho mayores que C. Entonces, pues volvemos al mismo ejemplo. Tenemos la imagen segmentada y lo que nos daría la red es un tensor de 4 dimensiones, bueno, de 3 dimensiones en este caso, que es H por W y el canal Z son las clases. Entonces, cada canal corresponde a una clase. Yo dije que era de 4 dimensiones porque normalmente esto es el batch, eso se hace por batch, pero pues en este caso es solo de 3. Entonces cada canal se encarga de identificar los píxeles que sean personas, los píxeles que sean plantas, los píxeles que sean pues las otras clases. Hay muchos tipos de segmentación, porque eso depende de qué es lo que tú quieras identificar, cuál es tu tarea, en dónde lo vas a poner, pero estas
tres son como las que engloban todo. La primera es segmentación semántica, que pues está ligada a la semántica de las cosas. Entonces, en ese caso estaría identificando aves en general. Luego, instance segmentation, que es como, ok, yo tengo el ave, ya sé que tengo aves, pero quiero identificar y como separar cada instancia, cada individuo del ave dentro de mi segmentación. Porque pues así puedo, porque si se fijan en la primera de semantic, pues los pájaros de abajo, pues se hacen un poco de overlap y a lo mejor no se logran separar bien. Entonces con instance segmentation ya los tenemos totalmente separados. Luego Panoptic, que es un tipo de segmentación que está teniendo más impacto últimamente, que es como la unión de las dos. Entonces, estás identificando el ave, pero a la vez estás haciendo instance segmentation. Vamos a ver algunas aplicaciones y ya luego vamos con la segmentación de materiales. Entonces, en aplicaciones, por ejemplo, para detectar personas y rastrear su movimiento, esto es muy bueno para seguridad. Pues estos son los modelos del estado del arte, ya se llega a un muy buen rendimiento. También para point clouds en 3D se puede hacer segmentación. Es muy interesante porque pues, te permite comprender mucho más la escena y eso se puede hacer también a partir de las normales de la escena. Para medicina, eso se utiliza un montón al momento de identificar tumores y, por ejemplo, en este caso, identificar los dientes. Por ejemplo, este es un caso de identificación de un tumor. Entonces, pues lo que hacen es con MRI o CT, hacen el respectivo escaneo y luego con un modelo hacen la segmentación. También, por ejemplo, está para identificar pues, en salones de clase, identificar personas, las diferentes escenas. Para vehículos autónomos es lo que utiliza Tesla, Waymo, todas las grandes empresas. Sí, sí, sí. Y entonces ya pasemos a la segmentación de materiales. Entonces, la segmentación de materiales es en lo que yo trabajo, fue en lo que nos aceptaron el paper y es una tarea que últimamente está teniendo bastante como revuelo, porque por ejemplo, pues es lo que yo he notado en los papers que he leído, porque han salido más papers últimamente y las empresas algunas se están fijando en ese tipo de tarea. Por ejemplo, Apple lanzó un dataset en esto y tiene todo un paper en esto, un trabajo en esto. Entonces, también por allá Intel, el profe me ha dicho que también. Entonces, es algo que tiene cierto, bastante impacto dentro del área y que no se ha explorado tanto, porque la segmentación semántica se ha explorado demasiado, entonces ya casi que está resuelta. Tenemos el modelo de Meta, tenemos los modelos de TikTok, por ya otros lados, entonces ya está muy resuelta. Entonces, en segmentación de materiales, pues hasta ahora como que está cogiendo popularidad y hay mucho trabajo por hacer. Pues, ¿en qué consiste? Pues ahí les tengo un ejemplo. Tenemos una escena, en este caso una moto, y la segmentación de materiales, en vez de separármelo por moto, carretera, pues me lo separa por metal, asfalto, concreto, plástico. Y pues si se fijan, en realidad es una imagen mucho más rica de información. Entonces aquí está una comparación entre semantic y material segmentation. Entonces en la de material, si ustedes solo ven la de material y la de segmentation, pues a priori yo diría que la de material tiene más información, te permite identificar, por ejemplo, las ventanas, las áreas de estacionamiento. En cambio, la de semantic es mucho más general. Aquí hay otros ejemplos que ustedes pueden ver. La de material es mucho más rica y además esta segmentación también es densa. ¿Sí? Las imágenes que tienen para la segmentación son RGB o dicen. En este caso es RGB, pero hay otras técnicas que utilizan otras modalidades. Sí, en este caso esta solo es RGB a material, que esta por ejemplo es la que lanzó Apple. Apple hizo RGB a material, pero hay otros papers que tienen hiperespectral a material o tienen infrarrojo a material o polarización a material. Entonces, uno de los problemas de la segmentación de materiales
es que los materiales son ciertamente parecidos en ciertas ocasiones y que tienen apariencias que son muy similares entre sí, pero que, o sea, el plástico, por ejemplo, en este caso, se presenta de muchas formas. Entonces, para un método que solo se basa en RGB, por ejemplo, va a ser difícil, porque el plástico se puede presentar en rojo o de repente puede estar rosado y súper iluminado con mucha iluminación. Entonces, es un problema para hacer ese tipo de tarea. También otro problema que hay es que los materiales se pueden presentar como, se pueden confundir. Entonces, puedes tener mismos patrones, mismas formas, mismos colores, pero que en realidad son materiales totalmente diferentes. Entonces, tenemos el patrón de checkerboard en este caso, y pues en realidad notamos que claramente son materiales diferentes. Cuero, mm, plástico, papel. Entonces, no solo por la información de apariencia podemos guiarnos para hacer la clasificación. Necesitamos algo más, algo físico, sería muy bueno para hacer la clasificación. Entonces, les voy a mostrar unas técnicas que son las que más se usan, que son guiadas físicamente para hacer la clasificación. Aquí, pues, esta parte va a ser bastante teórico, entonces, por favor, si tienen alguna pregunta me pueden decir. Entonces, la primera es mediante la BRDF. La BRDF es una función que está definida para cada superficie. Entonces, esa función está parametrizada por 4 variables, que son los ángulos de incidencia de la luz. Entonces, cuando tú incides la luz sobre una superficie, cómo refleja la luz esa superficie, te da pistas de qué está hecho ese material. Ahí tendría problemas, por ejemplo, también la textura del material. Porque, por ejemplo, un metal liso es muy diferente a un metal que sea como barrido. Exacto. Entonces, eso es lo que trata de modelar la BRDF. Entonces, dependiendo de si es liso o si tiene muchas arrugas, va a reflejar la luz de manera diferente, porque la luz le incide, los fotones llegan directamente a la superficie y el ángulo en que se irradian depende de la composición del material. Entonces, sí. Ahí los ángulos son con respecto a la luz, ¿no? Sí, sí, sí. En el próximo slide lo explico. Estos son ángulos esteroradianes, son ángulos en 3D, ¿sí? Tienen 3 dimensiones. Entonces, el primero es una relación, ¿no? Entonces, es la relación de de lo que se radia a partir de la superficie respecto a lo que tú irradias, o sea, de lo que tú iluminas respecto a lo que sale. Entonces, aquí está el diagramita de la explicación. Entonces, tú con una lámpara, con lo que quieras, incides fotones sobre la superficie y la forma en que esos fotones se reflejan nos da pistas de de qué está hecho ese material. Entonces, lo que hacemos es calcular los ángulos. Tenemos que calcular los ángulos respecto al cenit y respecto hacia la otra dimensión. Entonces, tenemos 2 ángulos para la luz incidente y 2 ángulos para la luz que salió. Entonces, en el análisis 2D, pues solo tienes, pues claro, el ángulo respecto a la normal, pero cuando haces el análisis en 3D, pues tienes el ángulo respecto a la normal en la dimensión del cenit, pero también tienes el otro ángulo respecto a la otra dimensión, para que así puedas ubicar en 3D cualquier punto. Entonces, solo con esos 2 ángulos ya puedes ubicar en cualquier punto en una esfera cualquier dirección. Esto es lo que les decía. Entonces, tú incides la luz con un proyector, con lo que sea, y algunas pues directamente rebotan, pero hay otras que alcanzan a entrar dentro de la superficie y la forma en que rebotan depende del material, claramente. Entonces, cuando tú mides con un sensor RGB o con un sensor de time of flight o de LiDAR, pues esa composición va a afectar a lo que tú midas. Entonces, la BRDF aquí están ejemplos de cómo es que se ve, cómo es que afecta. Entonces, una BRDF de una superficie que no refleja nada, absorbe prácticamente todo, pues se ve así.
Luego hay otra que es la reflexión superficial, que es donde tú ves tu reflejo, y la reflexión híbrida, que pues es la suma de los dos, es como una suma lineal. Entonces, hay muchos tipos de reflexiones. Entonces, yo les voy a explicar algunas de las más básicas. La primera es la reflexión especular. Entonces, llega la luz incidente y la superficie la refleja al 100%. Es como un espejo. Y luego está la reflexión difusa, que esta es no lineal y es lo que les decía, entra y empieza a interactuar con los átomos del material y se refleja la luz. Esa reflexión difusa se puede aproximar como una superficie lambertiana. Entonces, las superficies lambertianas lo que tienen es que tú incides la luz y como se refleja, la luz se refleja hacia todos los lados. Entonces, tú reflejas hacia el frente, pero cuando impacta con la superficie, la luz se dispersa hacia todos los lados. Ese tipo es una reflexión difusa y es una muy buena aproximación porque las superficies lambertianas pues tienen propiedades que te permiten trabajar con distribuciones normales y mucha estadística que ya está muy bien definida que te permite hacer operaciones muy rápidas con ellas. Pero entonces, ¿cómo medimos la BRF, no? Entonces, o sea, tú cómo mides el ángulo, mides cuánta luz reflejó, que eso se mide en candelas y ahí está el componente albedo, muchas otras cosas. Entonces, es bastante complicado medirla. La BRF, entonces tienes que en tu laboratorio construir casi que este monstruo súper grande para medirlo. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo se mediría para una persona. Nosotros no lo hemos construido, pero pues si alguien se anima algún día. Entonces, es muy complicado y es un método muy interesante, muy exacto. O sea, si tú consigues medir la BRF de una cena, vas a saber casi que con mucha exactitud el material, pero es muy complicado, es costoso, lleva tiempo, además varía con el tiempo, entonces, uf, no, muy complicado. Porque los materiales cambian con el tiempo, ¿no? Entonces, un material que se presentó de una manera en este instante, pues a lo mejor se oxidó, le pasó otra cosa, pues ya no lo va a reflejar la luz de la misma manera y ya no va a tener la misma brevedad. Aquí hay un ejemplo de un paper. Ellos se pusieron a la tarea de medirla con la BRF. Entonces lo que hicieron fue construir un robotcito y con el robotcito iban a escenas naturales. Ellos lo simplificaron la tarea de medir la BRF, hicieron aproximaciones. Entonces dijeron como solo con 16 fotos desde diferentes ángulos, con ese bracito, ya puedo aproximar la BRF de una escena. Ellos hacían la clasificación bastante bien, pero pues lo mismo, muy limitado. Esto de la BRF se utiliza también mucho para escenas 3D, entonces los que trabajen con Blender, con software de cine y de texturas, pues van a encontrar que todos los materiales que quieran texturizar dentro de su software van a estar modelados por esa BRF. Entonces aquí, por ejemplo, hay ejemplo, el que me decía Jorge, ¿no? Súper lisa y que refleja completamente. Eso depende de la rugosidad del material. Entonces, entre más rugosidad, la rugosidad son como piquitos que tiene la superficie a nivel casi que microscópico. Entonces, todo eso hace que la luz impacte de manera diferente y le da la componente de si refleja o no refleja. Otra que es aún más complicada es la BTF. Entonces la BTF ya tiene los 4 parámetros y Yo tengo una pregunta. La BRF, si la como reconocimiento de fluidos espectrales, si la BRF puede ser más precisa que el reconocimiento con una firma espectral. más precisa. Pues no he visto un paper que haga la comparación, pero la BRDF, pues son dos métodos diferentes y yo te diría que los dos métodos son muy buenos, muy exactos. Pero el Spectral te brinda la posibilidad de que no tienes que armar todo un estudio para medirla. Entonces yo siento que la Spectral puede ser más flexible, pero no sé si más precisa. Entonces, en un caso en que me digan, no, toca usar
algo como la BRDF, esa es como la nueva opción. La BRDF lo que tiene es que, pues, no sé, un caso en el que sea mejor y que tengamos que sí o sí usarla. Mm, pues es más como alternativas. Entre más alternativas tengas de identificar un material, mm, más acciones puedes tomar. ¿Listo? Entonces la BTF se basa en la BRDF, pero entonces la complica aún más. Entonces si la BRDF pues era una aproximación de cómo una superficie refleja la luz, la BTF intenta ser un poco mucho, intenta ser más exacta, pero entonces a nivel espacial de la superficie. Entonces ella dice como, ok, tengo una superficie que es del mismo material, que es de metal, pero todo el metal no va a reflejar la luz de la misma forma exactamente. Van a haber variaciones por su rugosidad, donde se transportó, muchas razones. Entonces, cada posición en el espacio va a tener una BRF diferente. Entonces, claro, imaginarán, esto es mucho más difícil de medir, pero entonces tienes una información mucho más rica y en muchas más altas dimensiones que te permite tomar decisiones. En este caso, yo sí diría que es más exacta la BTF que la BRDF, porque tienes más información, pero es 10 veces más difícil de medir. Entonces, claro, la BRDF lo hace a nivel como muy grande, ¿no? Todo lo que sea metal va a ser igual, pero la BTF es cada punto del metal va a ser diferente, va a reflejar la luz de manera diferente. Entonces se va a lo específico. Hay otro método que es con polarización. Entonces ya nos vamos de la BRF, de cómo se refleja la luz, si nos vamos directamente a la polarización. Entonces la luz pues sabemos que viene con fotones y se puede modelar como la onda electromagnética. Entonces la onda electromagnética tiene el componente eléctrico y el componente magnético. Entonces, si uno de estos componentes está polarizado, ¿qué significa que esté polarizado? Que está rotado. Entonces, si está rotado 45 grados, 30 grados, 10 grados, significa que está polarizada. La luz, cuando tú la incides sobre un material, sobre una escena, sobre una superficie, también por sus componentes se polariza. Entonces, depende de lo que esté hecho el material, el ángulo con la que sale la luz va a ser el componente, ¿no? El componente electromagnético, pues va a variar ese ángulo. Hay algunas superficies que polarizan la luz cuando se incide sobre ellas y hay otras que no. Entonces, por ejemplo, para los materiales dieléctricos, es súper bueno utilizar este método, porque los dieléctricos siempre te polarizan la luz a un ángulo súper definido. Entonces ya mides la polarización y es la clasificación. Luego hay otros materiales que hacen la polarización con menos ángulo o ni siquiera polarizan. Entonces, es un método interesante, pero está limitado a algunos materiales. ¿Puedes volver a otra? Podríamos pensar que si para una tarea de clasificación poder hacer primero la BRF y cuando ya tengamos definido como el espacio, aplicar la otra. Sí, o por ejemplo puedes hacerlo para los bordes. En los bordes donde hay más, que son las zonas más críticas, Yo porque digamos puedes medirlo. tengo la región, pero quiero más información, porque digamos, no sé, pues en las esquinas no me sirven, por ejemplo. Y ya hice la prueba y no me funciona, entonces con este otro método que es más costoso, tal vez reducir un poco más el campo de acción, puede ser, de lo que realmente quiero segmentar, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, lo que tú dices, tienes una escena muy grande que mide mucho, mides la BRDF en todo, y si tienes zonas en las que quieres ser más exacto y más control, tener más control, la BTF. ¿Listo? Entonces, pues aquí está lo de la polarización. La polarización, pues, ese ángulo, pues, se puede ver reflejado en, claro, como los ángulos, eso depende del componente circular, ¿no? Pues se puede ver como un círculo o de forma elíptica dependiendo del ángulo en que esté polarizado. Para medir la polarización, hay sensores específicos que están específicamente diseñados y construidos para medir la polarización. Entonces, los sensores de polarización se parecen un poco a los sensores RGB,
porque ellos tienen un patrón, así como el patrón Bayer en RGB, ellos tienen el patrón para medir 4 parámetros. Entonces, esos se llaman los parámetros de Stokes, que cada uno se encarga de medir direcciones de la luz. Entonces, son direcciones típicas de la luz, ¿sí? Entonces, uno se encarga de medir a 45 grados, otro a 90, otro a 0 grados, y según pues las intensidades o lo que pase la luz, porque claro, si la luz, tengo un filtro que solo deja pasar a 45 grados y mi luz viene con 90, pues en esa no va a pasar. En cambio, en la de 90, pues ese píxel se va a saturar y pues me va a dar 1. Entonces, los parámetros de Stokes lo que hace es, se calculan a partir de esas mediciones en el sensor con fórmulas ya muy definidas. Entonces, tiene relaciones entre los ángulos 0, 90 y 45, 135. Entonces, ya cuando los parámetros de Stokes, ¿para qué son? Nos permiten calcular el ángulo y el degree de la polarización. Son pues dos mediciones. Esas dos mediciones son las que te resultan de una cámara de polarización. Entonces, pues ahí están las fórmulas. El ángulo es el que más, el angle of linear polarization, que te da es el más interesante porque te da una relación entre el parámetro S2, que es el que tiene en cuenta el 0 y 90, y el 1, que es el que tiene en cuenta el 45 y 135 grados. Entonces, aquí les muestro un ejemplo. Entonces, gente por allá en Estados Unidos se puso una cámara de polarización en un vehículo autónomo y salieron a las calles e hicieron mediciones. Entonces, así es como se ve el angle of polarization y el degree of polarization. Entonces, si se fijan, según la forma en que esté hecho el material, se va a resaltar ciertas zonas de la escena, se van a saturar, o otras zonas pues van a estar apagadas. A la derecha se encuentra la segmentación de materiales y pues si hacen como las relaciones, pues pueden encontrar que hay ciertos labels que están directamente relacionados con el degree de polarization. Y solo un comentario, polarización es otra área completamente, no ortogonal, sino complementaria a lo que hemos visto acá. Entonces, por ejemplo, tenemos color, tenemos espectro, tenemos profundidad, las hemos visto hasta el momento, tenemos thermal, que la vamos a hablar toda semana, tenemos polarización. Esa es otra de las propiedades de la luz. Y con esa propiedad de la luz se puede hacer muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, Fabiana está, en este caso, estamos haciendo un trabajo en el que, fíjate que nos interesa saber cómo los materiales se reflejan la luz en los materiales. Porque cada material tiene una característica particular que dependiendo de cómo esté el ángulo de visión respecto a tu cámara, se va a comportar diferente. Incluso tú lo puedes hacer muy fácil cuando pones, por ejemplo, el celular viéndote a ti, transparente, ¿no? Si lo pones por la parte difusa, este caso de mi protector, pues yo no me veo. Lo pongo desde el lado de la pantalla, pues yo sí me voy a ver un reflejo. Pero a medida que tú empiezas a flotarlo, o sea, de hacer este movimiento, tú vas a ver que hay ciertos puntos en los que se comporta como un espejo, hay otros ciertos puntos en los que no, dependiendo de la superficie. Y casi todas las superficies, llegando casi a 90 grados, se comportan como espejos. Por eso es importante saber cómo se comporta a todos los ángulos. Por eso es importante la BRDF, porque depende de cómo se comporte a todos los ángulos, tú puedes decir, oye, esto que parecía madera o metal, dependiendo del ángulo tal, los puedo distinguir. Porque puede que se parezcan en un 80% de los ángulos, pero no en todos. Pero medirla a todos los ángulos, como dijo Fabián, es muy complicado. O sea, tienes que poner el objeto y moverlo y darle todas las vueltas a todos los ángulos para tener esa precisión. Esta polarización a mí me encanta, precisamente porque no es tan complejo como parece. Porque uno puede comprar una cámara normalita, RGB, y comprar un polarizador lineal, que es como un circulito, como un espejito. Y uno se lo puede poner al frente y lo que hace uno es rotarlo. ¿Cuántas veces? Pues un giro completo, 180 grados. Medio giro porque es simétrico. Y con eso podemos estimar los Stokes. Con los Stokes podemos sacar esas dos imágenes que parecen lo mismo. Uno dice angle o degree. ¿Quién me dice la diferencia entre angle y degree? No te entendimos nada, ¿no? Angle and degree. Pero es que ángulo es degrees.
¿Qué creen que es la diferencia? Ángulo es el de la luz. Cambio, el degree es el de la polarización. O sea, ángulo es con los ángulos que inciden y reflejan la luz. Y en el polarización es el ángulo de polarización. El ángulo en el que está polarizado. Más o menos. No, degree es como el grado, el Degree. El ángulo. Degree es qué tanto. Degree es qué tanta polarización hay. Entonces, si tú ves esa que es la del medio, pues donde está oscuro significa que no hay polarización. Entonces, el cielo no tiene polarización. El piso, como la marca esa, que es como un triángulo, un diamante, como símbolo de Renault, tampoco. ¿Viste? O sea, ¿qué tanta polarización hay? Y mira que los espejos, los vidrios, son materiales que tienen muchísima polarización. Es decir, cambian la dirección. Muy fácil. El vehículo también, el espejo, los espejos del vehículo, la pintura del carro parece que casi no. La tapa del piso, interesantísimo, la tapa del piso también tiene bastante polarización. Esa es, ¿qué tanta polarización hay? Y el de la izquierda, sí lo que dijiste, Sebas. ¿En qué ángulo viene esa polarización? 0 grados, 15 grados, 40 grados, 50 grados. Eso te da información, más o menos, en qué posición estaba la luz y cómo se ve en tu escena. ¿Listo? Entonces, para que entiendan la diferencia entre las dos, y basada en esas dos imágenes, hacen la segmentación de la derecha. Tú sabes que, ok, mira, la ventana de arriba parece que son de la misma clase, y la de la izquierda me lo demuestra también, que hay un montón de ventanas, pero esa fila vertical que es roja en la izquierda sale con un ángulo particular en la derecha. Entonces es una clase particular sobre espejos. Lo mismo para el piso, todo el cemento parece que tuviera la misma polarización, y así sucesivamente. Que podemos decir que en el primer estudio de BRDF, se utiliza como para estudiar cómo se comportan los materiales en diferentes ángulos, tener como una relación de materiales con el comportamiento. Y luego con esto se obtiene la información y se tiene que inferir que materiales son a partir de lo que tuvimos antes. ambos sirven para lo mismo, pero en la primera, por ejemplo, solamente necesitas una cámara como la de mi celular y una fuente que la tienes que mover. Y eso es fácil, tú coges una linterna y el celular mueve la linterna a diferentes ángulos y también tu celular en diferentes ángulos. Es difícil hacerlo, pero el hardware es barato. Pero cuando vas al espacio real, a la vida real, no esperes, señor, espérele toda la vida, quédese quieto, todo pajarito no vuele, espere lo escaneo. No, o sea, todo lo que sea scanning, problemas. Cuando quieres hacerlo, video, snapshot, el carro se está moviendo, pues tienes que buscar otras alternativas. Entonces te vas a un hardware más costoso, más elaborado, como es el caso del planificación. Pues me refería más bien como que uno con la información que tuvo del primer método, pudo utilizar este método para poder intentar aceptar. Sí, pero si lo haces con el primero, ya hazlo con el primero. Lo que yo digo siempre es que no se puede. Digamos que probar diferentes materiales. O sea, tantos materiales. Si quiero utilizar esos materiales que probé para ver si esos materiales en mi imagen. Sí, eso se puede como, eso es un problema de detección. Es como que tienes una librería y comparas contra este a ver en cuánto se solapan. En el primero también es importante esa PRDF porque se usa en la industria cinematográfica. Por ejemplo, en todas esas animaciones, películas de Disney, Pixar, todo eso. Oye, ¿cómo haces para que el pelo sea pelo y no sea, y se comporte como pelo? Ese es uno de los problemas más, yo les había comentado que yo estuve en Disney Research Zurich, y uno de los problemas más graves que tenían ellos era de modelar el cabello de los leones, de todos los animales que son peludos. ¿Por qué? Porque es como la luz se comporta contra ellos, es como tú identificas como, oye, el pelo se ve ficticio. Y las últimas películas ya pudieron, basaban en el BRDF y otras técnicas de modelar pelaje de la mejor manera. Es que el pelo es muy difícil de modelar. En serio, vean las películas anteriores de Disney y yo trato de ver siempre la ciencia en todo, hasta en una película de niños. Y ese es un problema gravísimo. Ya los últimos han sido capaces de modelarlo. O sea, de que el pelo cuando se mueve, peor porque es que cambia de ángulo y la luz está al sol allá. ¿Y cómo es para que tú creas que eso está como para el verde, verdad? Pues precisamente tienes que modelar eso dentro de tus materiales. Lo mismo, el pelaje del león es pelaje, no es esto, una camiseta. Entonces, para que tú sientas que eres un animal de verdad, pues tienes que ver la reflexión de la luz como el material que es. Y ahí esa parte en la que se ve la cantidad de polarización
lo hace con respecto a la polarización que trae blanca, normal, o cómo sabe con qué cantidad de pues. Sí, es respecto al cero. Entonces, el cero es el horizontal. Y él empieza a contar hasta 360 grados respecto a la horizontal. Entonces, siempre se mide respecto a la horizontal de iluminación. El cero significa que viene la luz horizontal. Sigue, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, otra cosa también interesante de esto es que el paper que introdujo este dataset, porque este dataset es público, cualquiera puede acceder a él, lo que hacía era proponer que la polarización se usara como información adicional al momento de usar un modelo de Deep Learning. Entonces, tú tienes la imagen RGB, que casi cualquier coche tiene una cámara adelante, pero entonces para hacer esa clasificación con más exactitud, con más rendimiento, pues ellos decían que era muy bueno poner esta cámara de polarización, por lo que les decía, para metales dieléctricos es muy bueno y pues eso se encuentra mucho en la carretera. Entonces, claro, agregando solo esas dos imágenes en el modelo de Deep Learning, simplemente concatenándolas, pues obtenían un rendimiento súper bueno y les ganaban a todo el estado del arte. Vamos a otro, ahora con otro método, que es el de Thermal, que eso es lo que hace Oscar. Entonces, con Thermal también puedes hacer la clasificación de los materiales. Entonces, claro, aquí pues es un terreno mucho más teórico y ya aquí te metes con ecuaciones diferenciales, con medir en el tiempo, con tener la referencia de la radiación del cuerpo negro, con encontrar parámetros como el sigma y como el epsilon que te permitan modelar esa ecuación diferencial y llegar al material que quieres tener. Entonces, hay un paper que explora en este área y que nosotros también creemos que se puede hacer, pero se puede hacer mucho mejor. Entonces, ellos lo que hacen es, tienen una escena, una superficie, y lo que hacen es incidirla con un láser, pues una superficie de calor, un láser. Cuando lo dejas mucho tiempo sobre una superficie, pues eso se calienta, ¿no? Entonces, lo que hacían era iluminaban, medían cómo se iba calentando, luego apagaban el láser y medían cómo se iba enfriando. Entonces, cada material se calienta y se enfría de manera única. Son ecuaciones Entonces, diferenciales de la sencilla. No se asustan, los que están viendo ecuaciones diferenciales. Son ecuaciones diferenciales sencillas, tranquilo. Porque la otra manera la va a explicar. sí, entonces aquí les muestro un ejemplo, ¿no? Entonces, en los primeros 3 segundos, casi, pues esas imágenes lo que muestran es la intensidad que tan alto está la temperatura en la superficie. Entonces, claro, al principio, pues la temperatura está muy bajita, vas iluminando con el láser, el tiempo pasa y al segundo 27, pues ya casi toda la superficie tiene una temperatura más alta, a pesar de que no has cambiado la dirección del láser. Entonces tú iluminas al centro, pero ya puedes ver que los bordes de arriba a abajo pues ya se han calentado. Esto es por cómo se transmite el calor, pues pura termodinámica. Entonces, pues ellos lo que tenían era, entonces tenían unos materiales específicos, iluminaban, tenían un elemento difractivo para que la iluminación se hiciera sobre varios materiales a la vez y hacían el respectivo escaneo. Entonces, tenían una cámara infrarroja para hacer las mediciones. Esa es por la parte de Thermal. Ahora vamos con Spectral, que es lo que vimos ya en una sesión y hicimos incluso una demo en eso. Entonces, como saben, cada material tiene una firma espectral única asociada. Entonces, cuando usamos una cámara espectral en los satélites o una cámara espectral aquí en el terreno, pues tomamos las mediciones y si tenemos muchas bandas, podemos asociar cada firma espectral con un material. En este caso, la imagen pues se puede ver como el agua tiene una firma única, la vegetación también y pues la tierra también. Entonces, pues aquí les muestro un ejemplo un poco más detallado, ¿no? Entonces pasa un avioncito escaneando una zona, puede ser el páramo, puede ser la misma ciudad. Eso ya cuando tienes las mediciones, lo que te da es un cubo espectral, ¿no? Entonces tienes las dimensiones HW y la dimensión Z, que es el número de canales. Entonces, cada canal pues corresponde a una longitud de onda
Y claro, cada píxel va a corresponder a un material, entonces puede ser eh, tela, pasto, etcétera. Entonces, ya cuando tenemos esas mediciones, lo que podemos es, claro, ya tenemos la asociación única de cómo refleja cada material o cómo reflejó en nuestra escena que medimos con nuestros parámetros. Porque claro, cuando lo mides con diferentes cámaras, pues eso puede variar. Por eso no hay como una sola firma para agua. Con cada cámara, pues los parámetros que tenga, la iluminación, los factores externos, pues afectan a la firma. Entonces, si mantienes los mismos parámetros, todo estándar, pues ya ahí sí se puede decir que es única. Entonces, aquí, por ejemplo, está una escena, es satelital en el campo. Entonces, selecciono un píxel a lo largo de todas las bandas y pues podemos ver que cada material pues sigue ciertos patrones, ¿no? Entonces, como que los ángulos son los mismos, lo que cambia es un poco la amplitud. Hay algunos materiales, algunos píxeles del material que sí son mucho más amplios y otros son de menor amplitud, pero en general mantienen casi la misma distribución. Y eso es muy bueno porque nos permite casi que separarlos de manera lineal. Entonces, aquí les muestro un ejemplo. Este es, por ejemplo, yo mido planta. Entonces voy y mido muchas plantas y tomo la firma de todas esas plantas. Y hago, ya cuando tomé, no sé, muchas, 100. Luego lo que hago es hacer el plot y tomo la media. Entonces, si ustedes ven ahí, por ejemplo, la de la planta, claramente sigue una distribución que, pues, como en 710, por ahí, tiene una subida muy alta y eso corresponde, pues, tiene un valor semántico en las plantas. Y en los otros materiales, pues, también, claramente se ven que siguen una distribución que, pues, nos va a permitir identificarlos de manera lineal. Entonces, para hacer esto... Hay un comentario ahí en anterior, por ejemplo, de la izquierda, creo que si no estoy mal es como fabric, o sea, telas, la mitad es cartón y la tercera son plantas. Entonces tú puedes ver que si lo haces segmentación por color, por ejemplo, como instant segmentation, es muy difícil, porque tú puedes decir, oye, esto es el círculo, ¿qué? Pero es casi que, este es el que a mí no me gusta, ¿no? Y es porque es el que también Fabián está trabajando, es porque la firma espectral es crítica para poder hacer una segmentación muy buena. Yo diré crítica, pero el que trabaja en Deep Learning me va a decir, creo que hay un transformer que lo hace de RGB, y yo digo sí. Fabián ya me lo dijo, es el estado del arte, yo digo sí. Este no es tan, ¿cierto?, grande en cuanto a computación. Pero eso simplemente mostrando cómo la firma central hace que si haya categorías, dependiendo solamente de la firma central, nada más. Y tú lo puedes ver. Todas las que están ahí en rojito son diferentes materiales de fábricas o de telas o de cartón o de plantas que se dividen. Y la negrita es la media. Entonces tú puedes decir, ok, esa a la derecha es súper común, los que están trabajando con Spectral, no sé si están haciendo lo del páramo o el fin. Oye, la vegetación tiene este brinco ahí que llama el red edge. Siempre, la vegetación salta de 700 a 800, siempre, siempre. Dependiendo de la pendiente, tú puedes sacar si la vegetación está sana o está enferma, dependiendo nomás de esa pendiente. Es un índice de vegetación. Entonces, nosotros vemos índices de vegetación y hay muchos que están ahí, alrededor de ese brinco, porque nos dicen si está bien, está mal, o qué tan bien o qué tan mal está una planta. Lo mismo pasa con otras categorías. Mira que el cartón es casi plana. Hay un pequeño brinco. Lo mismo en la otra, pero salta antes, el 700, salta la tela. Entonces, para que absorban eso un poquito más, de que solo la firma espectral, haciendo un clustering, tenemos algo interesante. Hay un fenómeno como que dice que diferentes cámaras pueden ajustar lo de la firma. Sí, ¿Por qué pasa? eso es por los parámetros de cómo esté calibrada la cámara. Entonces, si la cámara se hizo con una calibración diferente, o por ejemplo, también están las perturbaciones, el tipo de modelo que tiene la cámara, si es push room, si es snapshot, pues van a tener diferentes aberraciones que pues pueden afectar a la firma. O sea, ya que la firma como tal, ya la longitud de la malla que
¿Solo el patrón o como las amplitudes? La puede afectar en las dos, en las amplitudes y la forma en la que se mide la longitud de onda. Sí. Hay una forma de corregirlo. Y casi siempre, si ustedes lo van a ver, las imágenes espectrales, casi siempre se obliga a que haya un parche blanco. Casi siempre. O sea, pone uno obligatoriamente un objeto súper blanco, o si es remote sensing, entonces algo que ilumine bastante bien, por ejemplo, algo metálico, o nieve, de tal forma de que tú puedas hacer una corrección radiométrica. ¿Qué es una corrección radiométrica? Divides por el blanco. De esa forma tú eliminas, no importa la luz, o sea, si es el sol, o si es la luna, la fuente que esté iluminando, o si la cámara está calibrada de manera diferente, cuando tú haces la división por el blanco, tú quitas todas esas imperfecciones, llamémoslo así, de tal forma que queda la firma que tú así buscas en una librería de materiales, y esa es la de la tela. Es decir, no importa la luz, ni tampoco importa la cámara con la que la utilices. Por eso se tiene que hacer la corrección radiométrica. Y eso se hace obligando a que siempre haya un parche blanco en la escena. De esa forma garantizas que cuando haces la normalización, esa firma sí es la que está en la búsqueda. Sí, el tema es que a veces tener ese patrón blanco en una escena pues restringe mucho las aplicaciones y por ejemplo en las escenas satelitales pues es difícil que tengas un patrón blanco porque tendrías que tener un patrón de kilómetros. Entonces ahí se utilizan otros tipos de calibración y de corrección. En esos casos, que ya que lo nombras, probablemente en la escena no tengas el parche blanco. Por eso los satélites, esos que están dando la vuelta a la Tierra, pasan por el fondo. Y cuando hay parche de nieve, ahí calibro. Porque quito la iluminación y quito mi sensibilidad. Entonces, siempre que haya un parche, o incluso cuerpos de agua, también son otros buenos para el negro, porque el agua absorbe bastante. Entonces, hay los medios para poder calibrar el sistema y poder hacer la clasificación. Listo. Entonces, ya cuando tienes el cubo espectral, ya hiciste la medición, tienes tu información radiométrica. Entonces, puedes tener dos approaches. Uno es tomar las firmas y irlas a buscar a una librería de firmas espectrales o hacer una clasificación lineal con un método de Machine Learning, que he visto que se utiliza mucho el Super Vector Machine, o por ejemplo, utilizar otros métodos de clustering, de optimización convexa y hacer la respectiva segmentación. Y el otro es el cubo espectral y lo pasas por Deep Learning y listo. Entonces, el paper que nos aceptaron era en este de Deep Learning. Entonces, a mí me gusta mucho el Deep Learning. Entonces, nuestra propuesta fue que en vez de que la entrada fuera el cubo espectral, porque no siempre tienes cubos espectrales, es muy difícil medirlos. Nuestros celulares no miden cubos espectrales. Entonces, que la entrada fuera una imagen RGB de cualquier cámara, solo que la red por dentro tenía un módulo, una capa custom con operaciones heredadas de teoría espectral muy bien definida de cómo se debe tratar la información. Entonces la red por dentro lo que hace es recuperar la información espectral, casi que hace una reconstrucción por dentro, pero no la hace supervisada, sino que o sea, la hace casi que embedida y aprende unos embeddings que serán únicos para cada material. Entonces, cuando tú pasabas la imagen RGB, solo necesitabas la imagen RGB y ya tenías la salida con la segmentación y era una segmentación guiada espectralmente. Ese fue el paper que nos aceptaron. Ahorita creo que les voy a mostrar una captura. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de otro paper que hace la segmentación espectral. Entonces, tienes la cámara de tu celular, pero también tomas una cámara NIR. Tomas una imagen NIR en el NIR. Entonces, esa creo que solo era una banda. Entonces, con una banda le era suficiente como información adicional para hacer la respectiva segmentación. En este caso solo utilizó 3 clases, claro, porque pues solo con una banda pues no tienes tanta información para hacer una segmentación de muchas clases. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Entonces, tomas la foto, tomas una banda en el NIR y haces la clasificación. Este lo hacía, o sea, si lo ven, pues no se mantiene mucho las cosas espaciales, y es porque este lo hacía con un método de Machine Learning, con Super Vector Machine. Entonces, pero igual sigue siendo bastante bueno, y solo con la información espectral, casi que ignorando la información espacial, pues tienes un muy buen rendimiento. Hay algo en Spectral, y es que
ahorita, hasta ahora estamos asumiendo que cada píxel que medimos es un material únicamente, pero en la realidad las escenas son mucho más complejas. Entonces, tú tienes un sensor que va a medir 3 kilómetros por 3 kilómetros. Entonces, vas a tener una resolución por píxel que pueda medir que 100 metros. Entonces, en esos 100 metros cuadrados no va a haber solo un material, va a haber muchos materiales. Entonces, a lo mejor en un píxel te alcanza a entrar tierra, agua, árboles. Entonces, ya cuando tú mides y quieres hacer la clasificación, la segmentación, quieres saber cuánto material hay en ese píxel. Quieres hacer un mixing, ¿no? Quieres desmixearlos, ¿no? Sería. Entonces, hay modelos que hacen, pues aquí les muestro un ejemplo, ¿no? Tienes la imagen satelital, haces zoom, mucho, mucho, mucho zoom, y si se fijan, hay en un píxel donde alcanza a entrar parte del techo de una casa y como plantas, ¿no? Entonces, pues queremos hacer ese un mixing para tener aún más información de la escena. Aquí hay que aclarar que un mixing se puede hacer de dos formas. La forma lineal, que pues es la más simple, nos da más control para hacerla, pero es la que tiene, esta es la reflexión especular, ¿sí se acuerdan? Entonces llega la luz y se refleja de una vez. Esa se modela linealmente. En cambio, si tenemos en cuenta la reflexión difusa, que tiene en cuenta las composiciones y los átomos de dentro, pues eso se llama non-linear mixing, que ya es más complicado y tiene que modelarse de otra forma. Yo les voy a hablar específicamente del linear mixing. Entonces, es lo que les decía. Tienes roca y plantas, se suma, es una suma ponderada prácticamente. Tienes las dos firmas de cada material y la suma pues, de las dos te va a dar una nueva firma. Lo que quieres es, a partir de la mezclada, llegar a las dos de arriba, ¿no? Y esa mezcla, pues, tiene ciertos como abundancias, que son los parámetros, es 0,5, 0,75, 0,25, que se llaman las abundancias, qué tanto hay de cada material en cierto píxel. Que lo que queremos es devolvernos. Tenemos la de abajo, queremos devolvernos para tener las dos de arriba y tener las abundancias. Entonces, esta es la ecuación. Es una multiplicación de matrices con una suma de ruido. Entonces, tienes la matriz de abundancias y tienes la matriz de n-members. Entonces, en la matriz de abundancias, lo que te va a decir es qué tanto hay en cada píxel. Son como los coeficientes de la suma ponderada y van entre 0 y 1. Y los n-members, eso es como la firma única en cada material. Entonces, vas a tener tantos n-members como materiales tengas en la escena. Eso, pues, es... la n-members tiene dimensiones b por n, b por r, donde, pues, b es el número de bandas, y las abundancias tiene r por n. Entonces, donde n, pues, es h por w, simplemente que linealizamos la imagen para poder modelarlo como una multiplicación de dos matrices. Porque si no, tendríamos que modelarlo como multiplicación tensorial, entonces más fácil de esta forma. Entonces, pues, ¿qué significa la A y la E, no? Pues la A es ese plot rojo y azul que ustedes ven ahí. Cada mapa de abundancias te va a decir qué tanto hay de ese material. Entonces, el azul es que hay mucho, sí, y el rojo es que no hay. Entonces, pues ahí te dice qué tanto hay de agua, qué tanto hay de árbol, qué tanto hay de tierra. Y luego están los m-members, que es la firma espectral extraída de cada material. Entonces tienes una firma única, eso también tiene las dimensiones B porque tienes un valor de reflectancia por cada longitud de onda. Entonces, pero ahí hay un problema y es que tienes que saber cuánto es el valor de los m-members, o sea, cuántos m-members tiene tu escena. Porque aquí en la ecuación, pues tú no sabes cuántos R's tienes. O sea, ese valor R, tú no lo sabes. Entonces, hay algunos métodos que tratan de aproximarse con ciertos métodos, o a veces la gente lo que hace es definirlos, como mi escena tiene 5 y que
eso se soluciona mediante optimización convexa y llega a una solución aproximada. Entonces, ese es un problema bastante grande si se sigue este método. Luego hay otro que es como, ok, ya no hacemos linear mixing, sino lo que hago es, tengo mi escena, mi cubo espectral, voy directamente lo comparo con una librería de firmas espectrales. Ya tengo una librería súper estándar con cada material asociado con una firma única. Lo que hago es, con ciertas métricas, en este caso el SAM, el MD, con ciertos algoritmos que me dicen qué tanto se parece cierta firma a otra o no, o si son relacionadas o no, pues puedo asignarla. Entonces, se hace una decisión con cierto umbral y te dice como, ok, en estos píxeles, si hay tal material o no lo hay. Ese es el método que vamos a hacer para el hands-on. Es un método, pues, bastante directo y sencillo. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Aquí nombran la métrica SAM. Entonces, esa métrica se llama Spectral Angle Mapper y lo que te hace es comparar dos firmas entre sí. Entonces, lo que hace es comparar el ángulo espectral entre cada una de esas firmas, porque, pues, si lo piensas, cada firma es un vector de dimensiones B, ¿no? Entonces, es un B-dimensional vector. Entonces, lo que puedes hacer es compararlos en esas B dimensiones, pero no al nivel de amplitud, sino a nivel de cómo son los cambios, cómo son los ángulos, que en las diapositivas que les mostraba antes, pues, es lo que se mantiene, ¿no? Entonces, las diapositivas por acá. Lo que se mantiene, ¿no? Es como los cambios, los gradientes, los picos. Lo que va variando son las amplitudes. Entonces, si comparamos entre sí firmas que son con diferentes amplitudes, pero solo tenemos en cuenta los ángulos, pues nos va a dar que son muy similares. Y es correcto, o sea, tenemos ese prior de que es correcto. Entonces, con el SAM, lo que tenemos es eso. Entonces, el SAM es entre 0 y 1 y nos va a decir que si tenemos un valor de 1, es que no se parecen nada a estas dos firmas. O sea, son muy diferentes. Y si el valor es 0, es que son muy similares y probablemente sean exactamente la misma firma y el mismo material. Entonces, en el Hanson, lo que vamos a hacer es eso. Yo pues puse una escena de un dataset muy famoso que es el ICBL y lo que vamos a hacer es esa clasificación. Nosotros tenemos una librería, bueno, no tenemos, descargamos una librería que se llama SpectralDB y es como el estándar. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Si se fijan, se llega a un buen rendimiento. Entonces la idea es que cada uno de ustedes lo haga. O sea, lo que hace ahí es como para ese vector que yo estoy guiando a nivel, con el producto punto a todas las otras firmas que tengo, a todas. Sí. No, no el producto punto, sino el SAM. Porque, Sí, pero es eso. Entonces se compara cada píxel con todos los materiales. Y ahí te quedas con el que minimice esa métrica. ¿Qué factores, aparte de definiciones, pueden incluir en la simétrica SAM? Los valores que se tengan. ¿Qué factores? Pues primero es que las firmas estén normalizadas, que estén en el mismo rango y pues que tenga la misma dimensión. Deben tener esas como dos características. Es muy importante nombrar recalcar, perdón, lo que ya dijiste hay algo que llama variabilidad espectral. ¿Qué es variabilidad espectral? Los ejemplos que mostró Fabián al principio, como en la mitad ahorita, y es que una firma, tú la ves, tiene el mismo comportamiento, pero la amplitud puede cambiar. La amplitud puede cambiar por muchas condiciones. O sea, digamos que es una nube ahí, que tengo, o la luz está generando una sombra, porque hay sombra, porque hay un objeto más grande enfrente del otro, entonces la posición del sol puede tener una sombra. Eso puede cambiar la amplitud, pero no el comportamiento general. Esa medida del ángulo precisamente es como él lo dijo, o sea, tenemos un vector de n posiciones, otro de n posiciones. Si tú haces el ángulo entre ellos, es como si estuvieras haciendo la medición de un ángulo en n dimensiones. A ti te lo enseñaron en 2 dimensiones, o sea, tienes un vector de 2 puntos, un vector de 2 puntos, los ubicas en el plano cartesiano, xy, y miras el ángulo entre ellos. Eso es producto punto entre ellos, el coseno. Pero ahora si tienes n puntos en cada uno, pues tienes una proyección en un espacio unidimensional que no puede emitir a graficar. Pero la relación es la misma, buscar el ángulo entre los dos, porque si los dos están apuntando hacia el mismo lado, pues significa que, oye, son muy parecidos.
Así la amplitud no sea exactamente la misma, la dirección la da el comportamiento general. Entonces, por eso es tan importante esta métrica. Sí. Como el SAM. Sí. Entonces, también en el notebook lo que vamos a hacer es ese plot. Tenemos el cubo espectral y vamos a hacer el plot de cada material, ya cuando lo tenemos segmentado. Y vamos a poder ver que cada material, pues, sí sigue lo que decimos, de que sigue cierta distribución y ciertos ángulos únicos para ese material. Entonces, pues, vamos al GitHub, por favor. Cada uno en el que ustedes crearon su perfil. Y entramos a la sesión 8 y en el notebook de Spectral Segmentation. Hay uno también que es de Deep Learning para el que lo quiera hacer. Ese sí, pues que hay agregado. Es básicamente segmentación en imágenes oculares y está hecho con un encoder de coder básico. Para entonces, ese sí ya queda para que cada uno lo explore luego de la sesión. Allí haciendo publicidad dentro de las mismas ideas. Un consejo que yo siempre le doy a los estudiantes es que ten en cuenta que hay muchas ideas mezcladas en una sola presentación. O sea, por ejemplo, lo de desmezclado espectral, eso es un área de investigación. Hay proyectos de investigación que solo se dedican a hacer el desmezclado de una manera correcta, porque es un problema de verdad. Yo no estoy inventando el problema. En un pixel tengo un área de 30 por 30 y yo no sé qué mezclar. ¿Cómo hago para desmezclarlo de la manera más correcta posible? Ese es un proyecto interesante dentro de la misma segmentación. Es incluso hay un notebook en la sesión 3, ¿cierto, Cristian? Tú hiciste el de Unmixing. Sí. Sesión 3. Que probablemente nadie lo hizo, pero ahí está. Y es Unmixing. Solamente Unmixing. Una de las tareas que le hace con información espectral. Si te interesa esa área de Unmixing, por favor, mira ese notebook también. Aparte del que va a ser en este momento. Ya para finalizar, esto, lo que les había dicho, este es el paper que nos aceptaron. Pues yo y Huber somos los dos únicos autores y básicamente lo que le entra es, le metimos también depth, entonces lo de LiDAR y Time of Flight, lo hicimos con Time of Flight del iPad, entonces cogimos el iPad, fuimos y capturamos escenas, fuimos al J Balvin y yo fui a otros lados, tomamos la información de depth, la información RGB, lo pasamos por la red que tiene un módulo que se llama la capa SFM. Entonces, esa capa SFM tiene ciertos embeddings, que esos embeddings son parámetros que se aprenden en la red, que se comparan con la salida del encoder-decoder. Entonces, un poco ese encoder-decoder lo que se encarga, no hay loss ahí, no está supervisado, pero es a lo que lleva, lo que encontramos que llevaba, era que hacía una reconstrucción espectral a partir de la RGB. Entonces, solo con la RGB, los 3 canales, podías obtener y recuperar la información espectral en ciertas longitudes de onda. Entonces, al compararlo con la del spectral embedding, lo que hacía era, pues, se llevaba por cada píxel y hacía la segmentación. También como teníamos la información de depth, podíamos hacer el point cloud. Entonces, teníamos un point cloud segmentado por material. Entonces, esto lo hicimos lo probamos con un dataset estándar, era un dataset de fachadas que ya nos daba los cubos espectrales para hacer el training de la red y luego dejarla congelada. Entonces, probamos el método y pues nos dio mejor que lo que ellos habían obtenido y pues ya hicimos el submission y nos lo aceptaron. Eso es. Listo. No quiero ser muy lambón, pero yo sí soy muy orgulloso de mis estudiantes. Entonces, pero yo estoy muy contento, aunque mi cara no lo diga, yo estoy muy contento porque es difícil y cuando estás de pregrado y ya lo logras, no es sorprendente. Y eso es lo que busco como profesor. Al hacer estos esfuerzos de semillero, no sé qué tantos grupos hacen semillero, pocos, a nivel universidad, digo yo. Precisamente para que ustedes conozcan, eso lo pueden hacer. Es que a veces estamos en el día a día de los cursos y nos pasa el tiempo haciendo los talleres del curso y los exámenes del curso y ya llego noveno semestre y ahora qué hago.
No, hay muchas oportunidades que están abiertas desde hace rato, simplemente que somos puertas cerradas. Y a veces también me he hecho la culpa de que los laboratorios de investigación son muy cerrados. Y tú pasas por el pasillo del sistema y quién sabe qué hay detrás de esa puerta, ¿no? Y tú entras y te encuentras primero con personas muy inteligentes y muy amigas, muy amigables. Y segundo, te encuentras con juguetes interesantes, que cámaras, que un computador ahí todo fancy, que algunos lo utilizan para jugar el último GTA. Otros lo usamos para hacer investigación. A veces puedes jugar GTA también, de vez en cuando, no siempre. Y pues si lo haces desde el pegado, pues súper bien, en serio. Si hay algo de esto te parece interesante, si el profesor sirve como un ejemplo que tú digas, oye, algún día quiero ser como profesor. O como algún estudiante de maestría o doctorado que tú veas y de pronto ves un posgrado al futuro, oye, no importa si lo vas a hacer en Colombia o en el exterior, estas cosas te sirven. Por favor, aprovechalas bastante. Que aquí yo sé que van a salir personas muy inteligentes, muy informadas, que van a poder ir a lucharla. Así no sé si se quedan acá, espectacular. Porque necesitamos gente como ustedes que cause curiosidad a las cosas. Pero si te vas para el exterior, oye, por lo menos sabes esto, no vas a llegar allá, ay, ¿qué es estéreo? No, ya sé, no sé qué hay que hacer. Tú llegas proponiendo, que eso es diferentísimo. Y es lo que buscamos desde Colombia tratar de hacer con los estudiantes. Vayan y triunfen los latinos, vamos y triunfen y pongamos la parada. Ahora con todo el banning que hay de China, los latinos estamos siendo muy apetecidos. Si no lo sabían, Estados Unidos está poniendo un montón de bans sobre China. Eso significa que el gobierno chino también no está mandando a los estudiantes a Estados Unidos. Antes sí, era una plaga, perdón, o sea, en el buen sentido de la palabra. Todos los estudiantes con los que yo hice el doctorado eran esos chinos. Todos americanos, 20 chinos, un indio, 2 colombianos. Y ahorita no es así. Ahorita hay más latinos, más indios, africanos, también están llegando. Middle East, Irán, Irak también. Yo digo, oye, tenemos que estar muy bien preparados porque la competencia es dura. La competencia es dura. Entonces, vuelvo y lo felicito, Fabián, porque lo estás haciendo bien desde Colombia, que eres diferentísimo, y tú estás en el MIT. Oye, eso es lo normal. Y yo siempre hablo con mi estudiante en las clases, oye, ¿tú te quieres graduar de la UIS o del MIT? Y todo el mundo dice, profe, del MIT. ¿Qué le pasa? No puede la pregunta. Yo te digo, pues aquí estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que puedas hacer lo mismo que es un estándar allá. Es que allá compites contra todo el mundo para aceptar 80. Aquí competimos contra 2000. Esa es la última, 1200 en el sistema, para aceptar 80. Pero tratando de hacer lo mismo. Y eso es culpa de los profesores. Estamos haciendo algunos el esfuerzo para que ustedes tengan esas oportunidades que solo algunos las pueden tener. Entonces, por favor, aprovechen. Sean conmigo, con otro grupo, con otro profesor. Por favor, aprovechen las que hay profesores muy buenos en la universidad. Quieren que ustedes sean muy chistosos. Listo. Fabián es uno de ellos. Paulita es otro, Sebas, muchos de mis estudiantes también. Espero que sean muy exitosos. Y ojalá se queden a un posgrado. ¿Listo? Sigue, por favor, con el hands-on. Listo. Entonces, recuerden hacerlo del GitHub to Collab. Y ya cuando lo tengan abierto, pues hay cierto, ejecuten las primeras celdas, que es para hacer el descargue de los datos. Y hay un bloque de código que es bastante grande, que pues yo los invito a que lo exploren, está bastante bien construido, que es para hacer el paso de una imagen espectral a RGB. Entonces, porque para hacer ese paso, pues tienes que hacer la integral por cada longitud de onda. Entonces, pues ahí está muy bien explicado ese código. Y ya cuando haces, tienes la imagen RGB, que es simplemente para hacer el plot y veas qué es lo que hay, pues luego lo que hay es el exploramiento de la firma de materiales. Y entonces, toda esa librería tiene muchos materiales como plantas, piedras, muchos tipos de maderas, muchos tipos de metales. Es una librería bastante grande. Entonces, lo que hacemos es cierto preprocesamiento para poder manejarla y hacemos el plot. Y pues hay ciertos parámetros que están borrados. Entonces, ustedes solo viendo los comentarios, pues pueden completarlos y seguir avanzando en el código. Luego de haber completado esa parte, haces el plot de las firmas, luego se hace el cálculo del SAM, que es lo que yo les expliqué, lo que dije, y lo mismo, tienes que completar qué parámetros deben ir ahí, luego haces el cálculo del argmin,
porque lo que te quieres es quedar con los materiales que minimicen la métrica, y pues ya haces, ya luego es un doble for para hacer la segmentación por cada píxel. Entonces, pues, nosotros les vamos a estar ayudando. Si tienen alguna duda, pues pasamos por sus puestos. Es cuando cargas ese para luego hacer Ahí solo por curiosidad, si entran a Spectral DB, buscan aquí por Spectral DB, o sea, Spectral DB, pueden ver la página donde está la librería de materiales que se está